termina precisamente hoy. TVN Noticias acudió al llamado de varios ciudadanos en el sector del Carrizal ante el colapso del piso de la residencia de una familia en un sector donde están demandando la intervención urgente de las autoridades. Igualmente, se contactaron con nosotros otros residentes de un caso anterior que también se sienten olvidados por las autoridades y no sienten respuesta porque siguen pagando una hipoteca y sin embargo en este momento tienen que buscar otra opción de vivienda. A ver, Castalia, si bien las quejas y denuncias son muchas, el aspecto legal, ¿quién da competencia o facultades para poder resolver? ¿Sabes dónde está yendo esa gente a buscar respuesta? Al Ministerio de Vivienda, que si bien no es la autoridad competente, está resintiendo ya esta realidad. Es por eso que hoy nos acompaña Rogelio Paredes, ministro de Vivienda. Ministro, se contactaron ustedes inmediatamente cuando vieron ese segundo caso y sí queremos darle la oportunidad de esto último que planteo. ¿Cómo está resintiendo el Ministerio de Vivienda esas fallas estructurales cuyas denuncias cada vez aumentan y están llegando a la Codeco, por ejemplo, que es la institución donde están acudiendo estas familias afectadas por este tipo de situaciones? Bienvenido. Gracias, Castalia. Y además debo decir que sí, esa es la ruta. Deben acercarse a aquellas instancias como a Codeco, que son las que de una u otra manera pueden ir forzando que alguien responda por aquellos daños estructurales de un proyecto privado. Es que en este caso, sí, tú lo acabas de describir perfectamente, se trata de promotores privados, particulares que desarrollan proyectos y en este caso específico de Plaza Valencia, claro, nadie esperaba una situación como esta, con un sistema que colapsó, un sistema sanitario que colapsa y que entonces socava las bases de las viviendas. Y bueno, nos encontramos con una situación de desesperación de estas familias. Ahora, yo debo decir también, y como tú lo apuntaste, que esta no es responsabilidad del ministerio reponer esa vivienda porque se trata de un proyecto, como acabamos de mencionar, privado. Sin embargo, la administración pasada, porque esto no pasó durante mi administración, sino en la administración pasada, llegan a firmar un acuerdo con los dos beneficiarios, con las dos personas o las dos familias que salieron afectadas. Y el acuerdo era, te vamos a pagar $60,000 por cada casa, el Ministerio de Vivienda, en un proyecto privado. Esto que estamos viendo ahí en pantalla, obviamente esto tiene que ser reclamado y para eso entonces entra la compañía de seguro. Ese es el otro caso de Carrizal, que es el más reciente y que se ha afectado con las primeras lluvias que han caído, pero ellos alegan que ya venían desde hace ya un par de años advirtiendo de que esto iba a pasar. Fíjate que en algunos casos hay vicios ocultos, en otros casos se trata de circunstancias, temas fortuitos, deslizamientos de tierra. Ocurre en San Miguelito, ha ocurrido en muchos lugares donde hay precisamente construcciones en terrenos que no están debidamente compactados o porque se ha construido sobre laderas en montañas, en áreas muy empinadas. Y bueno, y van ocurriendo cosas como esta, ¿no? A veces los rellenos no se compactan como corresponde. Y cuando hay una fuga de agua importante en la parte de las bases de esta edificación, por ejemplo, bueno, sí, ocurre esto, viene el deslizamiento y se va la vivienda. Pero lo que yo quería decirte, Castalia, nosotros no estamos tratando de evadir una responsabilidad cuando ellos miran hacia el ministerio. Acá se les atendió ya 2 veces, la viceministra, también asesoría legal, tiene una posición al respecto. Y lo que hemos encontrado es que ese acuerdo no tiene para el ministerio ningún antecedente como para que podamos decir es que el ministerio se ocupa de reponer las casas que en proyectos privados se pierden. Mira que no solamente el acuerdo no es suficiente para eso, sino que el presidente Varela y el ministro de turno, que era Martín Sucre, firman un decreto, lo elevan a decreto ejecutivo número 12 del 6 de febrero del 19, 3 meses antes de las elecciones del 2019. Y en ese decreto entonces ya formalizan la obligatoriedad del pago de estos 60,000. Y nos hemos encontrado también que ya una compañía de seguro les pagó 38,000
en una indemnización. Entonces, ¿cómo le doy yo una indemnización por encima de otra? Encima de que la misión del ministerio es atender los temas de carácter social y pobreza extrema. Y totalmente de acuerdo, ministro, pero hay dos preguntas. ¿Es cierto que cada día está llegando más gente a hacer reclamos y buscando opciones en el mío porque se quedaron sin casa y tienen que seguir pagando una hipoteca? Eso por una parte. Y lo otro, si bien no es su responsabilidad, ¿no consideran ustedes como gobierno que hay fallas en las normas actuales que tienen que poner en orden? Se siguen construyendo barriadas en áreas inundables. Se siguen construyendo barriadas con inspecciones que no están haciendo los municipios. Entonces, eso es un... Celebramos el lunes el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Aquí es evidente que nadie está representando realmente a esa gente que hipoteca su vida por obtener una casa. Entonces, no veo tampoco certeza del castigo porque yo, a menos que me equivoque, pero yo no tengo conocimiento de que una inmobiliaria haya sido castigada por mala práctica y por no cumplir con sus clientes. No hay evidencias, señor ministro, de que hay fallas y que aquí algo hay que reformar. Tú tienes razón y pasa también con la inspección de calles. Muchas veces mala inspección o cero inspección y ocurren cosas como estas que, bueno, no duran los proyectos, pero es en el tema de calle. En el tema de vivienda, obviamente se tiene que haber dado una inspección que garantice que después se le da el permiso de ocupación y que los bomberos también verifican que todo está en orden. Sí, yo creo que hace falta legislar un poco más sobre la responsabilidad que le pueda caer a algún promotor que sabiendo que que puede producirse alguna situación de estas que deteriora no solamente la propiedad, sino que la pueden hacer perder también y que evaden la responsabilidad después de X cantidad de años. Creo que debe haber un registro también de lo que está ocurriendo, porque todo esto también te lleva al hecho de que tú no puedes seguir confiando con gente que una y otra vez te están vendiendo viviendas o proyectos a media, proyectos de mala calidad. Entonces sí, yo creo que todo se está centrando en el tema de la inspección, porque a nosotros como ministerio no nos corresponde la inspección, sino la aprobación del Pero plano. hay que normar, ministro. Alguna iniciativa tiene que salir para... Mira, aquí me están escribiendo familiares, porque no sé, parece familiares de una de las familias, valga la redundancia, que quedó sin casa en Plaza Valencia. Dice que es falso que hayan pagado 37.000 de seguro, que eso ha sido un calvario. Y ese es otro asunto que tendríamos que analizar, ministro. Bueno, el tema de los seguros es un verdadero calvario. Y que actualmente esa familia paga 2 hipotecas. Uno por la casa que tuvieron que comprar nueva y otra por la casa que ya no existe, que se hundió prácticamente. Entonces, fíjate tú, ellos vienen al ministerio y dicen, ¿por qué no honramos el compromiso de la administración pasada? Ese es el punto de ellos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primero que ese no es el giro de las actividades que normalmente el ministerio realiza en estos temas de vivienda. Pero entendiendo que ahí hay un decreto que firma el presidente Varela y el ministro Sucre, entonces yo ya estoy elevando la consulta al procurador de la administración para que entonces él me conteste si yo de verdad tengo que asumir esta responsabilidad o si por el contrario eso fue mal hecho desde el principio. Entonces, claro que ahí hay un dilema y es verdad que las familias pueden estar hoy pensando ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a proteger? Bueno, es que partió mal, ¿eh? Yo creo que partió mal, pero de todos modos es un tema que yo no, como te dije o dije anteriormente, no voy a cerrar la puerta. Lo que yo voy a hacer es toda la investigación hasta el fondo para saber hasta dónde mi responsabilidad o mi cargo me permite asumir ese Ministro, gasto, y hay otra situación real, es que en varias de las denuncias que al menos nosotros hemos dado seguimiento, y son muchas, cambian de razón social, cambian de juntas directivas y quedan haciendo reclamos a juntas directivas que se declaran incluso en quiebra. Bueno, fíjate que yo, siendo diputado, presenté una iniciativa legislativa que buscaba y que apuntaba hacia lo que tú acabas de decir. Yo hablaba de un registro de promotores, un registro de constructoras, que pudiera
darnos a nosotros una especie de APC, pero para este tipo de actividades, para que la gente no pudiera evadir su responsabilidad. Y pasa esto, ¿no? De repente hay gente que se encuentran entre la espada y la pared, lo que hacen es que sencillamente se van a la quiebra y el que quedó con el problema encima es aquel que hizo la inversión. Eso, yo coincido contigo, Castalia, es un tema que hay que resolver y yo le voy a meter el diente. Eso iba a decir, yo voy a comprometerlo públicamente, porque esto ya yo no sé cuántos reportes, cuántas denuncias, cuántas investigaciones, cuántas entrevistas hemos hecho a lo largo de muchísimos años. Usted se compromete a elevar con las autoridades competentes a revisar finalmente lo que está pasando, llámese municipio, llámese a Codeco, también tocar base con las inmobiliarias y constructoras. Correcto, te prometo meterle cabeza al tema, te prometo llamar a los involucrados, porque también, como te digo, hay cosas que se salen de mi control, ¿no? Yo solamente en ventanilla única apruebo el plan. Se aprueba y lo aprueba también salud y ambiente, bueno, todo lo que pasa por ventanilla única, pero después termina en el municipio. Entonces, sí es verdad que tenemos que llamar a todos los actores. Te prometo hacerlo y también te prometo que te vas a enterar de lo que estamos haciendo sobre ese particular. Daremos seguimiento a este tema. Ministro, muchísimas gracias por sus minutos. Hasta una próxima oportunidad. Buen día. Gracias a ti. Saludo a Icar también, que no lo saludamos. Ahí está sentado escuchando la entrevista. Buen día, ministro.